Gloria a Dios. Y bueno, vamos a entrar en esa palabra, amén. Gloria a Dios. Bueno, para contarles, estamos en Panamá, ya lo saben, estamos ahí calientitos, gracias al Señor. Calientitos, bien calientitos. Se aceptan currículos. Estamos aceptando currículos para misioneros y demás. Así es que si está en su corazón, bienvenido. Hay mucho trabajo por delante. El pastor ya nos ha hablado y sí, hay mucho trabajo. Y gloria a Dios porque estamos ahí y Sin Fronteras Panamá les saluda. Mi esposa y mis hijas también les saludan y le damos gloria a Dios porque hemos estado acá conectados directamente con este ministerio. El pastor Bayuelo, pero sin duda alguna ha sido importantísimo en este mentoreo, en este desarrollo que hemos llevado Sin Fronteras Panamá. Y vamos más adelante, para gloria de Dios, vamos más adelante, no nos vamos a quedar atrás, avanzamos en el nombre de Jesús y vamos creciendo para la gloria de Dios porque Panamá lo necesita, amén. Así es que lo digo para que ustedes lo tengan en oración por el pueblo de Panamá, por el pueblo de la ciudad de Colón y por Ciudad Panamá, porque ese es nuestro proyecto también, si Dios lo permite, llegar a Ciudad Panamá. Y bueno, cuando el Señor lo proponga, lo vamos a hacer. Por el momento estamos en Colón, en una ciudad un poquito muy oscura, en el sentido de que hay muchas pandillas, mucha gente que muere joven, pero nosotros estamos orando y ahí está la iglesia de Jesucristo, que es columna baluarte de la verdad para avanzar en el nombre que es sobre todo nombre. No le vamos a permitir al enemigo, antes de que el Señor venga, vamos a irnos varios. Y ese es el trabajo, no varios, muchos. Y bueno, aquí estamos, para gloria de Dios, y créame, estoy bien nervioso. A ver que usted va a tener que armarse de paciencia conmigo, amén. Amén. Bueno, vamos a orar un momentito y poner esta palabra delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por estar acá, Señor. Para mí es un privilegio y un honor estar acá. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque son toda una bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero darle gracias al pastor Lara y al pastor Bayuelo por permitirme estar acá. Para mí, repito, es un privilegio estar acá. Y bueno, avancemos en el Señor. Hablamos de Romanos 12, 1 al 2. Y le he titulado a este pasaje, la fórmula básica para la voluntad de Dios. La fórmula básica para la voluntad de Dios. Y sabe, yo estaba pensando, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué enseño? ¿Cuál es la parte? Y no se me salía este verso de mi cabeza durante casi 15, 22 días desde que pasó el Bayuelo me lo anunció. Y empecé a trabajar en esta parte. Y usted, yo no sé, déjeme nada más ir hacia estas anécdotas. Yo no sé si a usted le ha pasado muchas veces que a través de su vida hay anécdotas que usted no las olvida. En el colegio, en la escuela, en la universidad, en algún trabajo X, en algún viaje que hizo, etcétera. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, por la carrera que llevaba muchas matemáticas y le cuento que, bueno, por gracia a Dios pude terminarla, pero resulta que había cosas complejas dentro de la matemática. Y nunca se me olvida una vez que hubo un ejercicio, un examen, y había que resolverlo. Y todos, hasta el más inteligente supuestamente, trató de resolverlo. Y no podíamos resolverlo, honestamente no podíamos resolverlo. El ejercicio estaba ahí y sacábamos las mejores ideas según nosotros y tratábamos de resolverlo, pero no se podía resolver. O sea, no podíamos resolverlo, ni la persona supuestamente más inteligente lo pudo resolver. Bueno, entonces le dijimos al profesor, bueno, entonces, ¿cómo se solucionaba eso? Y el hombre en una frase simple y sencillamente lo dijo: por el teorema de Cauchy es cero. Entonces nos quedamos así, ¿cómo? No, me está vacilando. ¿Hablo en serio? No, sí, hablo en serio. Por el teorema de Cauchy es cero. No les voy a poder explicar cuál es el teorema de Cauchy, pero esa era la respuesta. Es cero. Y todos estábamos haciendo páginas y páginas de ver cómo realmente lo solucionábamos eso. El teorema es una afirmación cuya verdad se demuestra. Y eso es lo que se estaba dando el teorema. ¿Qué le quiero decir con eso? Que nosotros muchas veces encontramos la fórmula más compleja, pero la verdad es que la palabra es sencilla y nos habla a nosotros justamente lo que debemos de hacer. Y a veces es sencillo, es una fórmula sencilla. Yo lo veo como una persona que estudió
Por eso, acuérdense que David fue un pastor de ovejas y como pastor de ovejas pudo expresar el Salmo 23, del cual es hermoso, pero yo lo veo así, tal vez por mi profesión, por lo que pude sacar. Pero el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos da una fórmula sencilla que debemos aplicar y lograr el resultado ya establecido por la fórmula misma. Y esa es la fórmula que yo quiero que usted vea hoy en la palabra de Dios. Y gracias al Señor, esta fórmula tiene dos variables. Una es presentar nuestros cuerpos como sacrificio agradable a Dios, y la segunda es que nos renovemos nuestro entendimiento de forma que nos transformemos. Tenemos que tomar aquí varias palabras, y a mí me gusta generalmente cuando entro a la palabra, ir al diccionario, ver cómo realmente que, aunque pareciera que las sé, pero no las sé, voy al diccionario y le encuentro que la palabra más extensa, más explícita, me explica más a mí. Y resulta que nosotros estamos aquí en esta fórmula. Y ustedes muchas veces se habrán preguntar, bueno, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Qué trabajo deberíamos de elegir? ¿A qué universidad deberíamos de asistir? ¿Con quién deberíamos de casarnos? ¿Con quién no deberíamos de casarnos? ¿Qué deberíamos de seguir? ¿Una carrera secular o dedicarnos al ministerio completo? Estas son preguntas comunes que nos hacemos constantemente y a veces difíciles de resolver. Pero tenemos que aplicar la fórmula básica. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, por lo tanto era mucho más difícil para la persona saber cuál era la voluntad de Dios. Cuando usted va a Romanos 12, en todos Romanos Pablo hace toda una doctrina, pero llega a Romanos 12, y en Romanos 12 viene y le dice a usted, le dice la palabra y viene y le dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos conocemos ese versículo, ¿verdad? Lo hemos escuchado más de una vez, pero ¿lo estamos aplicando? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y el primer elemento dentro de esta ecuación que quiero que veamos es tu cuerpo como sacrificio vivo. Tu cuerpo como un sacrificio vivo. No es ningún secreto que los deseos de la carne a menudo se contradicen directamente al plan de Dios para tu vida. La carne, esta carne que todavía no ha sido transformada, no ha sido regenerada, se opone realmente a la voluntad de Dios. Se opone al plan que Dios tiene para usted. Cuando Dios te pide moderación, la carne clama con vehemencia por exceso, lucha con uñas y dientes para salirse con la suya. ¿No le ha pasado a usted? Vaya a orar y verá lo que le dice la carne. Vaya, siéntese a leer la Biblia y verá lo que le dice la carne. Pues bien, Pablo aquí primeramente en Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo como su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. Tenga algo claro: cuando usted presenta su cuerpo como sacrificio a Dios, le está agradando a Dios. Esa es la verdadera adoración. Pero déjeme decirle algo, aquí queremos ir un poco más profundo porque queremos ver lo que Pablo nos está diciendo: os ruego. Él habla os ruego. Cuando vamos al original de esta palabra, él describe una persona que se acerca a otra lo más cercana posible y luego le comienza a suplicar. Hace señas o a rogar apasionadamente a otra persona o a un grupo de personas que hagan algo. Pablo le está diciendo os ruego, os ruego. Se acerca a la persona, él dice os ruego, haga algo, haga algo. Y bueno, en este sentido hay una súplica fuerte de Pablo, que prácticamente algunos expositores dicen que Pablo está de rodillas rogando: os ruego por la misericordia de Dios, os ruego. Y después, pero esta palabra tiene otro sentido más profundo todavía. Esa palabra, le dice en el Nuevo Testamento, era usada para describir a los comandantes militares que deseaban apasionadamente sus tropas antes de enviarlas a la batalla. En ese contexto, la palabra significa exhortar, describir a un líder que insta a sus soldados a actuar, prepararse para una pelea y luego afrontar la batalla eminentemente, con valentía y compromiso de ganar, sin importar las dificultades que puedan presentar.
Entonces Pablo está diciendo, os ruego que presentéis tu cuerpo, pero no solo está rogando, sino que está dando una orden. Os ruego, no se acuerdan si ustedes, si su mamá les decía algo, que como que mire, si usted la hace, yo le advierto, le ruego que no la haga, pero si la hace, hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces decía, los ruego, pero no solo los ruego, sino le está dando una orden, también como un militar que le está diciendo a sus subalternos, quédense en posición, quédense ahí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ustedes se van a quedar firmes. Y eso es nuestra vida cristiana. Suceda lo que suceda, tenemos que quedarnos firmes, creyendo en el Señor y creyendo en su palabra. Esto es una orden, no es una sugerencia, es una orden. Pablo está dando una orden, por el Espíritu, por medio de Pablo, está dando una orden que revela, además de suplicar fervientemente a sus lectores, está dando órdenes como líder y está exhortando a obedecer su petición. Entonces cuando Pablo viene y habla, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y créame que al cuerpo no le agrada. Créeme que el cuerpo no le gusta. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Presentar sus cuerpos como sacrificio vivo. Así es que la palabra presentéis, que estamos hablando aquí, Pablo viene y ruega y dice que presentéis. Después dice presentéis. Esa palabra significa presentar un sacrificio o dedicar algo al Señor. ¿Se acuerdan de Lucas 2:22? En Lucas 2:22 ustedes van a encontrar que dice, cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarlo al Señor. Esa palabra presentarlo es la misma palabra de presentéis que está usando Pablo en Romanos 12:1. Presentar. Entonces el Señor aquí, por medio de José y María, está presentando a Jesús a Dios y lo dedicaron completamente a su servicio. A Pablo nos exhorta aquí a presentar nosotros y nos dedica a que dediquemos nuestro cuerpo al servicio de Dios. Pero no es algo simple como que mire, bueno, ya yo no hago lo de Gálatas, lo que nos dice Pablo en Gálatas, que bueno, no forniquemos, no adulteremos. No, es presentar mi cuerpo ya de forma tal que yo quite la pereza a un lado cuando quiero buscar a Dios, que haga a un lado ciertas cosas como la TV, como las redes sociales, etcétera, para llegar y presentarme mi cuerpo y decir, no, tú vas a realmente a dedicarte hoy a leer la lectura de la palabra de Dios, a meterse en la palabra de Dios. Dios nos quiere a nosotros 100%. 100% nos quiere. Y créame, hay cosas a veces que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, malos hábitos, malas enseñanzas que nosotros tenemos todavía aún. Dice, esto es el cuerpo soma, está hablando de este cuerpo. Pablo exhorta a los creyentes, a todo el mundo, a entregar sus cuerpos físicos al servicio de Dios y a ponerlos en el altar dedicados a Dios como un sacrificio vivo. Pablo sabía que la tarea sería difícil, porque el cuerpo por naturaleza no quiere colocarse sobre el altar. El cuerpo por naturaleza no quiere ponerse sobre el altar, no quiere realmente dedicarlo 100% al Señor. Y por eso es que cuando nosotros muchas veces anhelamos, sabemos, queremos la voluntad de Dios, pero no empezamos a hacer el primer elemento de la ecuación. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La carne anhela desesperadamente el control absoluto de sí mismo y se resistirá activamente al clamor de la rendición de Dios. Anhela el control, su carne anhela controlarlo a usted. Pega gritos, ¿es cierto? Y a veces usted no tiene que permitir que su cuerpo lo controle, no tiene que permitir que su carne lo controle. No puede darse ese lujo porque la carne realmente lo va a llevar a las obras de la carne. Lo va a llevar ahí y ahí es donde va el problema. Si usted descuida eso, lo va a llevar a esa parte. ¿Ok? Pero Pablo está hablando aquí y dice así que presenté los cuerpos. Así que como un comando militar, Pablo exhorta a su obediencia a tomar las riendas de su cuerpo físico y entregarlo a Dios sin importar lo que su carne le dictará. Me llama la atención porque a veces estábamos allá en Panamá y llegó una muchacha y me dice, sí, tuve libre el domingo. Bueno, ¿y por qué no viniste a la iglesia? Ah, pastor, es que me dio una flojera. Pastor, es que yo ya estaba lista, preparada para salir, pero ¿qué me está diciendo? Que su cuerpo está gobernando su vida.
que su cuerpo está gobernando su vida. O usted viene todos los días a la iglesia, uy, voy a la iglesia. No hay momentos en que su cuerpo le dice, ¿a dónde vamos? ¿A la iglesia? ¿Y por qué? No nos quedamos aquí. Veamos la serie. Veamos, tranquilo, hoy es domingo. Óigame, hay sí mucha gente en la iglesia que está cambiando al Señor por esas cosas, aunque usted no lo crea. O por el fútbol. A ustedes les gusta el fútbol, ¿verdad? A mí también. Pero estamos muy mal, de hecho el país mío está muy mal en el fútbol. Pero no nos metamos ahí, ¿ok? No nos metamos ahí porque nunca vamos a salir. Ok. El Señor busca seres humanos vivos que le pertenezcan por completo y que le elijan permanentemente en el altar en su propia voluntad. En otras palabras, debemos entregar por completo a Él, dedicarnos plenamente a su propósito y vivir enteramente para Él las 24/7. Enteramente para Él. ¿Sabe? Uno mismo aquí como persona que está adelante, como ministro, uno sabe que muchas veces mi cuerpo toca entregarlo a Dios. Y más aún, Él quiere que nuestro cuerpo, nuestro ser, sea 24/7 a Él. No que sea un momento, un instante, o que sea solo el momento de la iglesia. Porque mañana viene el lunes y hay que ir a trabajar, hay que hacer más cosas, pero yo también tengo que poner en ese día lunes mi cuerpo como sacrificio vivo. Y créame, va a haber alguien que le va a querer sacar la piedra, como dicen ustedes. ¿Cierto o no? Eso me gusta, sacar la piedra. Porque es muy expresivo, eso me encanta. Pero bueno, va a llegar el día lunes. Yo le digo a la iglesia, el día lunes va a llegar. Usted va a tener que levantarse, aunque su cuerpo le diga no le levante, no siento nada. Usted va a decir, yo soy hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero de Dios, redimido para darle gloria y honra a Dios y empezar a caminar su día. Amén. Entonces usted debe que hacerse varias preguntas. ¿Tiene usted dificultad para entregar su cuerpo al Señor y permanecer como un sacrificio vivo? ¿Tiene usted dificultad? ¿Qué revelan tus hábitos físicos sobre el estado actual de tu entrega a Dios? ¿Está usted apagando mal la TV? ¿El entretenimiento? Y claro, el Señor viene. Y ahora lo hablaba el pastor y decía, el Señor viene muy pronto. Y más que nunca necesitamos poner las manos sobre el arado. Se necesitan obreros. Se necesitan obreros no solo en la iglesia, ujieres, maestros de escuela dominical, etcétera, 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 pero obreros también que vayan hacia adelante. Así es que recibimos currículum para Panamá. Amén. Bueno, ya hay varios, pastor, ya hay varios. Ahora hacemos una lista ahí. ¿Qué es tu cuerpo el que manda o es Jesús el Señor de tu cuerpo? ¿O es Jesús el Señor de tu cuerpo? Realmente son preguntas difíciles y a veces nos frustramos porque nuestro cuerpo pareciera que manda. Pero yo no quiero que usted se frustre, yo quiero que usted más bien tome hoy ánimo en eso y diga, bueno, Señor, tú eres el que me manda en mi cuerpo, tú eres el que manda en mí. Yo no voy a permitirle a mi cuerpo que realmente gobierne mi vida, sino que el Espíritu que está en mí, el Espíritu que obra en mí es el que va a gobernar mi vida. Y así tiene que ser. Por eso necesitamos ser rotundamente. Pablo decía, mire, para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios, lo primero que tienen que hacer, primero que tienen que hacer, poner su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ahora quiero mostrarle algo más al final. Entonces usted tiene que realmente, eso es un desafío para ustedes, para todos nosotros, pero no nos podemos descuidar. Usted no se puede descuidar. No se puede descuidar. Yo sé que hay momentos de descanso, que hay momentos en que usted va a descansar y todo el asunto, pero no puede ser el factor común. No puede ser como un denominador. Eso, hay gente que se excede en eso, ¿no? No, pero es que tengo que descansar. Y no, tengamos en cuenta eso. Nuestro Padre Celestial nos pide la entrega total de tus cuerpos, sus hábitos y sus acciones. Nos pide todo. No es que le está pidiendo una parte, nos pide todo. Ir más profundo es saber que Dios me pide todo a mí, todo de mí, para gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque yo sé que en donde yo le doy todo, Él me da todo a mí también. Su palabra lo dice. Yo no tengo por qué realmente preocuparme de darle todo a Dios. Si mi vida ha sido cambiada, si mi vida ha sido transformada, tengo que empezar a ejercer ese primer elemento de la ecuación de la voluntad de Dios. Mucha gente busca cuál es la voluntad de Dios. Pues empiece por el ABC. Empecemos por el ABC. Empecemos por el ABC de la palabra de Dios. Y el otro elemento que está ahí, el otro elemento que está dentro de esa ecuación es que nosotros debemos de transformar nuestra forma de pensar. Dice Romanos verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a veces nos embolatamos.
tratando de buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos embolatamos. Y vamos y buscamos consejo por aquí, vemos consejo por allá, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es el primer testigo para que usted busque la voluntad de Dios. Es el primer testigo. Nada Dios lo va a ir en contra de su voluntad. Nunca va a ir en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Yo siempre digo, el Espíritu no se opone a la voluntad, no se opone a la palabra de Dios ni la palabra de Dios al Espíritu, porque el Espíritu es el autor de la palabra. Entonces, como es el Espíritu autor de la palabra, cuando usted lee la palabra, rotundamente está haciendo que usted crezca en Cristo Jesús. Pero déjeme meterme un poquito más en lo que es Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2 que nosotros debemos de transformarnos. Esta palabra, transformar, es una metamorfosis. El original es metamorfosis. Y una metamorfosis se refiere a una transformación, a un cambio significativo de la forma, una transformación en lo que usted piensa. Porque yo siempre le digo a la gente, ¿qué está usted depositando en su mente? Si usted no está depositando la palabra de Dios, alguien le va a echar algo a usted. Alguien va o a la tele o no sé, o las circunstancias de la vida, no sé, pero algo le va a echar a usted en su mente, y realmente usted mejor es necesario que usted ponga la palabra de Dios. Y es una transformación. No solo es una información que recibimos, sino que es una metamorfosis en pensamientos, sentimiento y voluntad. En pensamientos, sentimiento y voluntad. Por tal motivo, no debemos despreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que estar en primer lugar en nosotros, porque nos va a ayudar a encontrar la voluntad de Dios. Y créame, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y empieza a escudriñarla, y empieza uno a veces a preguntarse, Señor, ¿qué pasará de esto? Usted encuentra en la palabra de Dios muchas respuestas. Muchas respuestas. Y el Espíritu de Dios que vive en usted y que mora en usted lo confirma. Se lo confirma. Y el Señor le está hablando ahí rotundamente. Cuando usted se mete y boom, entra hace como un zoom, ¿no? Hace como un zoom, boom, y entra ahí y su mente está transformándose. Está sufriendo una metamorfosis. Es un cambio profundo. Es un cambio que usted está haciendo. Por eso es que tenemos que ir más profundo a la palabra de Dios. Más meternos ahí, más escudriñarla. Decirle, Espíritu Dios, háblame de acuerdo a tu palabra. No debemos menospreciarla. Yo encuentro gente que no lee la palabra de Dios. En la iglesia ya estamos haciendo el hábito. Estamos diciendo a la gente, aquí tiene usted el programa para que usted lea la palabra de Dios. Porque es necesario que la gente lo tome ya como un hábito en su vida. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice que la forma en que podemos completar la voluntad de Dios es por medio de la renovación de la palabra de Dios y presentar nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces se encuentran los dos elementos. 1 más 1 es 2, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ok, aquí usted encuentra un elemento, dos elementos. Y es nuestros cuerpos y presentarla y que nosotros transformemos con la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por tanto, todo lo que la palabra impacta en nosotros deberá repercutir en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es discernir y vivir su propósito. Es discernir y vivir su propósito. No se puede descuidar con la palabra de Dios. Ni usted ni yo nos podemos descuidar con la palabra de Dios. No podemos. Tenemos que ir más profundo en la palabra de Dios. Y no permitirle a nuestro cuerpo que mande en ningún momento y por ningún instante. Dice también, y esta es la parte que más me gusta, porque usted entonces empieza a hacer el igual. 1 más 1 igual 2. Entonces usted viene y pone el cuerpo en sacrificio vivo, más transformarse, su transformación, la renovación de su entendimiento con la palabra de Dios, igual que va a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted va a comprobar, esa palabra comprobar, usted va a un diccionario y la encuentra y dice que es probar, distinguir, someter, distinguir, examinar. Usted va a comprobar realmente la palabra de Dios, la voluntad de Dios en su vida. Entonces nos embolatamos a veces, ¿verdad? Porque todo nos pasa, a mí me pasa mucho, a mí me pasa, pero para gloria de Dios está la palabra de Dios. Mire, dele gloria a Dios por la palabra de Dios, porque la tenemos ahí y hay mucho ahí donde nosotros realmente podemos crecer y desarrollarnos en Cristo. Es una renovación que usted hace constantemente con su entendimiento.
Entonces, para poner algo nuevo en usted, restaurarlo, sustituirlo constantemente en nuestra vida. Y es simple la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta? Es simple la ecuación, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Más cuando nos dicen, ¡hey, oración! Gloria a Dios, pero aquí todos vienen a orar, ¿verdad? Gloria a Dios. A las 4:30 de la mañana y su cuerpo le dice, ¿qué? 4:30. No, jamás, 4:30 no. ¿Qué le pasa al pastor poniéndose ahora? Pero justamente a veces nuestro cuerpo dice, sí, cállese, es las 4:30. Cállese, aunque no le gusta. No me gusta, pero cállese, vamos para allá a las 4:30. Usted se levanta, parece que con una grúa lo va levantando. ¿Cierto o no? No, eso no solamente me pasa, no. Entonces dice, cállese y vamos, ¿ok? Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted está presentando su cuerpo como al servicio de Dios. Está presentándolo a Él para que realmente haga la obra en su vida. La palabra de Dios es la voz de Dios, es el aliento de Dios. Si escuchamos y ponemos atención a su palabra, la ponemos por obra, estaremos realizando su voluntad. ¿Sabe? Esto es muy sencillo. Yo sé que tal vez usted lo pueda hacer, que lo sabe. Pero la pregunta que yo me lanzo hoy es, ¿realmente lo estamos haciendo? Por eso Pablo a veces decía, hey, sean hacedores de la palabra, no solo oidores, seamos hacedores. Ahí es donde el gallo le canta. Sabemos, entendemos muchas veces, pero no hacemos. No hacemos. Y ahí es donde realmente a veces estamos fallando. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice que la forma en que podemos comprobar la voluntad de Dios es por medio de la renovación de la palabra de Dios. Entonces la ecuación es sencilla, ¿verdad? Simple. Y a veces nos embolatamos. Nos hacemos un enredo. En conclusión, hermano, como si fuera una fórmula matemática, el Espíritu, y se lo digo por lo que la profesión de uno, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos revela dos variables para distinguir y comprobar y examinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Comprobar la voluntad, examinar la voluntad de Dios. ¿Quién quiere realmente la voluntad de Dios? Todos queremos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestro negocio, la voluntad de Dios para qué estudiaré, con quién me casaré, la voluntad de Dios para saber qué pasos son los que quiero seguir. ¿Sabe? Cuando yo encuentro a Pablo, cuando yo encuentro al pueblo de Israel que estaba totalmente en la voluntad de Dios, el mayor problema de Israel es que nunca le puso atención a Dios. Él lo escuchaba, pero no le ponía atención y no hacía lo que el Señor quería que hiciera. Y por eso no hicieron la voluntad de Dios. Yo creo que Dios nos dice a nosotros que debemos de poner atención a su palabra, atención a la fórmula que está en Romanos 12 del 1 al 2 y ser hacedores de esa palabra. El Señor dice en su palabra que debemos de ser hacedores de la palabra y como tal corresponder a cada acción que se indica en la palabra. Por eso lo que debemos iniciar con las dos variables de Romanos 1 y 2. ¿Cuáles son? Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Por eso es que el Espíritu nos pide que alineemos nuestra vida con aquellas áreas que no han sido regeneradas, nuestra alma y nuestro cuerpo, las cuales deben ser tratados y ser sujetados al Espíritu, a la nueva criatura que sabe cuál es el plan de Dios. ¿Sabe? Usted nació de nuevo y cuando usted nació de nuevo, el plan de Dios está dado en su espíritu. Está dado ahí en su espíritu está el plan de Dios. El plan de Dios, pues que Pablo viene y dice, mire, les ruego que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y que hagan la renovación de su mente. Él dice, ¿para qué? Para que lo que yo he puesto ahí, para que lo que el Señor ha puesto ahí salga. Y pueda ser expuesto y pueda hacer que usted lo desarrolle con toda confianza en Él. Amén. Y créame, eso le va a llevar a usted a hacer su parte. ¿Cuál es su parte? La que dice Romanos 12. Porque lo otro lo ha hecho el Señor. ¿Qué es lo que perjudica que realmente a veces podamos desarrollar eso? Lo que está expresando Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Eso es lo que perjudica realmente. Entonces dice, porque ese plan fue depositado en nuestro espíritu desde el día que nacemos de nuevo. Por eso se vuelve vital que nos hagamos hacedores de Romanos 12, 1, 2. De lo contrario, somos guiados por nuestra carne, emociones, sentimientos que que nos llevarán a tomar las decisiones menos alineadas con la palabra de Dios.
Sencillo, ¿verdad? Es sencillo y no lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Yo creo que cuando hablamos de ir más profundo, tenemos que ir más profundo en esta fórmula, si lo quiere ver así. Tenemos que ir más profundo en esta fórmula. A dejar ya de que nuestro cuerpo gobierne y que nos digan yo no voy a la iglesia por X cosa, porque me da pereza, porque está lloviendo mucho, porque etcétera, etcétera, etcétera. O que empiece a mi cuerpo a demandar. Amén. ¿Aprendimos algo? Gloria a Dios. Eso es lo que yo tenía para ustedes. Yo no sé por qué Dios lo puso en mi corazón, pero fuimos un poquito más hondo a lo que requiere, lo que dice el mensaje, lo que dice Pablo ahí. Y bueno, para gloria de Dios es algo que todos los días, nosotros 24/7 tenemos que ponerlo en acción. No es de un día, no es de un momento, no es de un instante, no es de un rato en la iglesia. Es las 24 horas de nuestra vida, todos los días de la semana, todos los días del año. Y usted encontrará la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Yo siempre he dicho, Señor, tu voluntad es agradable y perfecta. Tu voluntad es agradable y perfecta. Y eso es algo que a nosotros nos llena mucho, hacer su voluntad. Amén. Amén. Nos podemos poner de pie para orar.